Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. En la última reflexión que tuvimos, que tiene como título La viña del Señor y tenía como subtítulo Los judíos, hoy vamos a pasar del tipo al antitipo, es decir, a nosotros, la iglesia de hoy, y veamos si se repite la historia en un contexto distinto, en una realidad histórica distinta, pero que el fondo del asunto es el mismo. Y desgraciadamente las consecuencias son las mismas. Vamos a entrar en nuestra reflexión y permitámosle a Dios que nos hable Él, que nos cuente Él esa historia que nosotros vivimos, sea que estemos en esta historia, en la realidad, o sea que vivimos una falsa historia, una distopía, ¿verdad? Como en muchas ocasiones yo la digo. Y veamos qué es lo que nos cuenta Dios cuando coloca el espejo de la historia ante nosotros y veamos si realmente conocemos a Dios, entendemos a Dios, vivimos su realidad, su experiencia. Y dice, la parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, dice, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Hemos sido redimidos mediante un rescate costoso. Solo por la grandeza de este rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se han de producir preciosos frutos del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. Y esto es precisamente lo que Cristo espera de nosotros en realidad. El reflejo de su carácter, y estos son los frutos de la viña de hoy, que Él espera recoger. Esto es algo que la iglesia de hoy no se hace preguntas. Hay quien, ocasión tras ocasión, me dice, cada vez que tiene la ocasión, me dice que deje de hablar en contra de la iglesia. Y yo honestamente me siento confundido, ¿no? ¿Cuál iglesia? Porque hay una iglesia militante que está en Babilonia y ha de haber una iglesia triunfante que sigue a Cristo, que tiene los frutos de su carácter y vive bajo los principios de su reino. Por lo tanto, siempre pregunto,
¿De cuál iglesia me hablas? ¿De la iglesia militante? Pues la iglesia militante está en Babilonia y ha de ser despertada si quiere ser la iglesia triunfante. Ahora, alguien tiene que despertarla. Isaías 58 revela cómo y de qué manera ha de ser. Elías es un tipo del mensaje final. Juan el Bautista es un tipo del mensaje final. Curiosamente, los dos profetizaron la apostasía de Israel. Pero la iglesia militante de hoy está muy molesta que se le predique la verdad. Creo que tenemos que despertar, mis amados, si no queremos permanecer en la iglesia militante, en Babilonia, y nunca ser la iglesia que Dios espera, la iglesia triunfante, que tiene su carácter y que vive bajo los principios de su reino, desde aquí y ahora mismo. Otra cuestión que el pueblo o la iglesia de hoy no se pregunta: ¿por qué si en 1888 Dios estaba preparado para venir para la boda del Cordero, nosotros estamos todavía aquí casi 140 años después? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos todavía aquí? ¿Por qué Dios, si desde entonces quería venir, todavía no está? ¿Cuál es la causa? La causa es que el pueblo está en Babilonia, está en confusión. Es la iglesia militante la que formalmente cumple, pero no es la iglesia triunfante, la que vive, la que es restaurada, ¿verdad? La que tiene ese carácter de Cristo. Son preguntas, bajo mi punto de vista, básicas y fundamentales si realmente queremos saber dónde estamos y en cuál de estas dos realidades vivimos. Dice: Satanás trata de obstruir la obra de Dios e insta constantemente a los hombres a aceptar sus principios. Presenta al pueblo escogido de Dios como agente engañada. Al pueblo escogido de Dios como agente engañada. ¿Cómo que engañada? Si el pueblo escogido de Dios vive una falsa realidad, gente engañada, ¿en qué realidad estamos nosotros? ¿A quién seguimos? ¿Y a quién obedecemos? ¿A Satanás? Dice: Satanás trata de obstruir la obra de Dios e insta constantemente a los hombres a aceptar sus principios. Señor, ¿en la iglesia? ¿Los principios del enemigo en la iglesia? Sí, porque Dios trató desde Apocalipsis 3 revelarnos una realidad que nosotros, igualmente como los judíos, Isaías 53, que era un adelanto de lo que la nación judía haría con el Hijo de Dios, igual Apocalipsis 3 es un adelanto para que la iglesia de la Odisea comprenda cuál es su realidad, por qué Cristo está en la puerta de la iglesia
Y no se hace la pregunta, ¿y quién está dentro? Porque el mismo enemigo dice, el pueblo escogido de Dios es engañado. Y se lo reclama a Dios. No, esta gente no puede ser tu pueblo. Están engañados. ¿En serio, Señor? Pues sí. Y no se dan cuenta. Ni se hacen estas preguntas básicas, fundamentales, de las cuales os hablé antes. Dice, es un acusador de los hermanos y su poder de acusar lo emplea contra los que obran justicia, los que tratan de obedecer a Dios, ¿verdad? Dice, el Señor desea mediante su pueblo contestar las acusaciones de Satanás mostrando los resultados de la obediencia a los principios rectos. No lo sé si entendemos el conflicto. El conflicto está entre Cristo y Satanás. Y acusa a la iglesia, al pueblo escogido de Dios, que vive en engaño. ¿Quién lo habrá engañado? Pues él mismo. ¿Cómo? Pues con el Evangelio. Y la iglesia vive bajo sus principios. No lo digo yo, lo dice él. Y el Señor quiere demostrar que su pueblo vive en obediencia, que tiene su carácter. Él lo intenta. Pero vamos a ver qué tal está este conflicto. ¿Cómo es la realidad? ¿Tiene Cristo este pueblo que trata de defender, pero ¿dónde está? Escogido sí que está, la Odisea sí que existe. Pero ¿está este pueblo que tiene su carácter y vive bajo los principios de su reino? Vamos a verlo porque nos lo contará él mismo. Dice, esos principios se han de manifestar en el cristiano individualmente, en la familia, en la iglesia y en cada institución establecida para el servicio de Dios. Yo me pregunto si esto realmente es una realidad en medio de nosotros. Porque tal como veo las cosas, me parece que le queda un ratico a Cristo esperar, ¿no? No lo sé, me parece a mí. Ojalá yo sea el engañado, ¿verdad? Dice, en la iglesia y en cada institución establecida para el servicio de Dios. Todos estos han de ser símbolos de lo que se puede hacer para el mundo. Han de ser representaciones del poder salvador de las verdades del Evangelio. Todos son agentes en cumplimiento del gran propósito de Dios para la especie humana. Y nosotros necesitamos hacernos preguntas. ¿Nuestra vida refleja el carácter de Cristo o el del enemigo? Porque nosotros buscamos riqueza, gloria personal, establecernos aquí, vivir bien, viajes y todo lo que queramos, pero sin darnos cuenta que en realidad vivimos en la propuesta del enemigo, bajo sus principios. Y nosotros, cuando dije, insta constantemente a los hombres a aceptar sus principios, nosotros preguntamos, nosotros no aceptamos los principios del enemigo, ¿seguro? Siempre lo digo, y creo que no entendemos la distopía en la cual vivimos. Una falsa realidad construida por el enemigo y sutilmente y sin profundizar demasiado, nosotros vivimos en ella, en la escala de valores de este mundo de los principios del enemigo. Nosotros no vivimos para el reino venidero. Nosotros no queremos morir a este mundo para vivir el reino de Dios.
Nosotros queremos estar con un pie aquí y con el otro en el otro lado, siéndolo imposible, porque no es posible. Es imposible. Pero nosotros creemos que sí es posible. Y lo intentamos, nos esforzamos mucho. Ah, que no me creéis. Bien, vamos a ver qué nos cuenta Dios, ¿verdad? Dice, los dirigentes judíos consideraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de sus servicios religiosos. Pero les faltaba la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Entonces, si la justicia, la misericordia y el amor de Dios son los principios del reino que hemos de vivirlo desde aquí, porque nosotros nos olvidamos, pero estamos bajo prueba, que nos ha dado tiempo para ser probados y elegir en cuál de estos reinos queremos vivir. Y dice que los dirigentes judíos estaban con las formas, ¿no? Orgullo de su magnífico templo, imponentes ritos de sus servicios religiosos, que curiosamente esto lo escucho hoy entre aquellos que dicen haber salido de Babilonia, pero les gusta el formalismo. No, hay que hacer ciertas cosas antes de hacer no sé qué, después de hacer no sé cuánto. Yo me pregunto, los judíos no tocaban la palabra de Dios con la mano. Tenían una cosita como una manita de oro y con esta seguían la letra de lo escrito está. Oraciones, purificaciones, un montón de cosas para que formalmente parezca que están conformes con Dios. Pero Dios dice, os falta la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Todo lo demás es totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. Desgraciadamente no queremos entender. Hoy nosotros seguimos formas. El campamento no está purificado todavía. Pero olvidamos principios. Curiosamente, ¿por qué olvidamos? Porque no los experimentamos. Porque cuando uno experimenta los principios de Dios, no se los olvidan. Se convierten en parte de la esencia de lo que uno es. Dios dice, escribiré mi ley en tu mente y se convertirá tu experiencia vital. Y entonces, ¿cómo la olvidamos, Señor? Interesante. ¿Cómo llegamos a las formas? Hay que ver a los judíos, por eso nos lo presenta, ¿verdad? Como tipo, para que el antitipo, es decir, nosotros, tomemos lecciones, porque Dios, Cristo, en ese conflicto universal con su enemigo, está esperando un pueblo que lo tiene todo preparado. Dice, venid a las bodas, todo está preparado, menos un pueblo. Menos el pueblo, todo está preparado. Es decir, el pueblo tiene todo lo que necesita para estar preparado, pero no lo está. Le falta la justicia, la misericordia y el amor de Dios. O si queréis traducido, el Espíritu de Dios. Dice, la gloria del templo, el esplendor de sus servicios, no podían recomendarlos a Dios, pues no le ofrecían lo único que es de valor a su vista, no le presentaban el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Ayer en un mensaje
en YouTube, alguien, después de recriminarme ciertas cosas, termina diciendo, fariseo. Y uno se queda y dice, ¿qué viene esto? Pues un sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Uno se cree justificado. Uno cree que por sus formas está en la gracia de Dios. Tiene el carácter de Dios. Se cree salvo. Y no le cuesta nada señalar, igual con este espíritu que nos hablaba en el párrafo anterior, el enemigo reclama a este pueblo, ¿verdad?, con este espíritu como suyo. Vive sus principios. Están engañados. Aunque Dios dice, este es mi pueblo escogido, el enemigo dice, pero si viven bajo mis principios, están bajo mi dominio, ¿cómo que es tu pueblo? No es tu pueblo. Y en verdad, esta es la dura realidad. Por eso Cristo, desde 1888, sigue todavía esperando un pueblo. Y no hay manera de encontrarlo. No hay manera de encontrarlo, desgraciadamente, ¿verdad? Dice, cuando los principios vitales del reino de Dios se pierden, las ceremonias se aumentan y se hacen extravagantes. Formas, brillo, ¿verdad? Para conquistar almas. Almas separadas de Dios. Que lo que quieren es brillo. Dice, cuando se descuida la edificación del carácter, cuando faltan los adornos del alma, cuando se pierde de vista la sencillez de la piedad, entonces el orgullo y el amor a la ostentación demandan magníficos templos, espléndidos adornos y ceremonias imponentes. En todo esto no se honra a Dios. ¿Perdón? Señor, pero si te hemos construido una iglesia, mira que la hemos llenado, todo el mundo está ahí. No me pertenecen. Eso es lo que dice Dios. En todo esto no se honra a Dios. Este no es mi pueblo, no es lo que yo espero de ellos. Dice, una religión a la moda, que consiste en ceremonias, exterioridades y ostentación, no es aceptable ante Él, Señor. Pero con tanto esfuerzo hemos construido el templo, adornado, ceremonias, estamos allí adorándote. Dice, el templo que yo quiero es el templo del alma. Lo que los judíos no entendieron y que lo que esta generación tampoco. ¿Cómo está tu carácter? Eso es lo único que le importa a Dios. Un carácter transformado, restaurado. Y esto no se ve. Nosotros hemos cargado todo de brillo, ostentación, ceremonias, pero cuando entras dentro del templo, ese templo que reclaman algunos, es terrible que ocurre ahí, queridos. La habladuría, el chismorreo, el orgullo, la ostentación, o sea, un carácter tremendo, tremendo. Y no nos damos cuenta porque el templo donde Dios quiere habitar, fíjate que han pasado casi 2000 años desde que mataron a Esteban. Esteban decía, Dios no vive en estos templos.
Él quiere vivir en el templo de nuestra alma, pero nosotros preparamos los otros y me pregunto, ¿quién tiene interés para que los otros estén bien, pero que mi templo del alma esté fatal? Y entonces la pregunta es, ¿a quién servimos? ¿A quién adoramos? Si los otros templos están cubiertos de ceremonia, ostentación y gloria del hombre, ¿cuál templo donde quiere vivir Dios no está preparado? Sencillo, pero complicado a la vez. Porque la gente dice, no toques nuestras iglesias y no hables contra nuestros maestros. ¿Y qué no entienden? Que el templo de su alma está habitado por un otro espíritu, porque no entienden la realidad. Ellos viven en una distopía y no se dan cuenta. ¿Y por qué? Porque el templo del alma está habitado por lo que Apocalipsis 3 nos decía. Cristo está fuera y dentro está un otro. Y no nos damos cuenta. Es más, nos gusta porque este evangelio que nos predica es una maravilla. Salimos tan contentos de las iglesias y no nos damos cuenta. Luego venimos y decimos, oye Gabriel, no hables en contra de la iglesia y en contra de nuestros maestros. Y digo, yo no tengo problema con tu iglesia. Mi problema es la iglesia triunfante. La iglesia militante pues ha hecho su elección. El llamado de Apocalipsis 18:4, salid de medio de ellos, pueblo mío, no lo hago yo. Lo hace Cristo. Ahora, el que quiere permanecer en confusión en Babilonia, en la iglesia militante, no le va a molestar nadie. Yo no cierro ninguna puerta de ninguna iglesia. Todo el mundo se puede reunir sin problemas allí. Pero, ¿y qué tal el templo del alma? Que es el que interesa a Dios, y que aquellos que preparan el templo del alma, ese carácter que Dios espera, aquellos sí son la iglesia triunfante. Los demás, cada uno a su marcha. Si no te lo impide Dios, ¿lo voy a hacer yo? No. Mi trabajo es advertirte, decirte la realidad. Lo que pasa que cuando el templo del alma no está habitado por el templo que corresponde, por el espíritu que corresponde, perdón, el mensaje que se transmite está torcido. Y llega a ti de una manera que tú no puedes entender. Y por eso dices lo que dices. Dice, los servicios de tal religión no obtienen respuesta de los mensajeros celestiales. Y la iglesia lleva años y años con proyectos, transformación, restauración, vamos a orar para que venga el Espíritu Santo y tal, y no pasa nada. Ni la iglesia se hace preguntas, ni el candelabro de la iglesia tampoco. ¿Por qué? Porque ha pasado ya lo que en el mensaje a la iglesia de la Odisea Dios le dijo que haría. Él retiraría el candelabro, que es el Espíritu Santo. Y esto es precisamente lo que ha pasado. Por eso la iglesia está en confusión, en medio de Babilonia, y no se da cuenta. Ella dice, no, nosotros no somos Babilonia. ¿Seguro? Luego hay otros que no participan de la iglesia físicamente y también dicen, nosotros hemos salido de Babilonia. Pero entonces cuando tú ves el carácter, los principios y cómo comprende la ley, dices,
aquí hay algo que no encaja. Y tampoco se dan cuenta. Luego me dicen que debo de callarme, de no hablar contra ellos. Y digo yo, pero ¿y qué nos va a despertar? Debe de haber una trompeta. Pero parece ser que este sonido chirría tanto, molesta tanto, que como cuando Moisés bajó del monte con la gloria de Dios en su rostro, le dijeron, apártate, apártate que moriremos. No queremos esta gloria. Esto ocurre hoy, tipos, realidad, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Dice, la iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. Él la aquilata no por sus ventajas externas, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. La estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo. Cuidado. Crecimiento de los miembros en conocimiento de Cristo, no en número, sino en la comprensión del Evangelio. Porque la comprensión del Evangelio, purifica el campamento y lo llena de su espíritu, de un carácter. Esto es lo que tiene valor ante Dios. Y esto es precisamente lo que nosotros obviamos. Es más, en realidad desconocemos. Dice, de acuerdo con progreso en la vida espiritual. Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. Dice, toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Y nosotros no vemos esto. Nosotros entendemos que la prosperidad, y porque nos va bien en este mundo, esto viene de Dios. Pero, ¿qué está esperando Dios de su pueblo? Que sean ricos, que vivan bien, que se glorifiquen a sí mismos. ¿Esto es lo que espera Dios? No, esto es lo que espera el otro Dios, queridos. Dios espera la estima, al pueblo de Dios, la estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo. Esto es lo que espera Dios. De acuerdo con su progreso en la vida espiritual, no terrenal. Y nosotros no entendemos estas realidades, queridos. Por eso digo yo que vivimos una distopía. Mucha gente bebe del árbol del conocimiento y de la ciencia y dice que sirven a Cristo. ¿Más distopía queremos? ¿Más? Una congregación puede ser la más pobre de la tierra, dice. Puede carecer del atractivo de la apariencia exterior. Pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán el gozo de Él en sus almas. No lo sé si entendemos. Es decir, esta iglesia, ayer compartía en el canal de Telegram un texto que la iglesia que Cristo tiene son gente esparcida por distintos lugares sobre faz de la tierra, y algunos viven incluso en soledad. Y Dios dice, esta es mi iglesia. Y es justamente lo que nos trata de decir aquí. Puede carecer del atractivo de la apariencia exterior. No tienen un lugar con un púlpito, con un maestro o varios. En fin, toda la parafernalia que nosotros damos por hecho que esta es la iglesia. Dice, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán el Espíritu Santo en sus almas. ¿Qué es el gozo?
Es lo que trae el Espíritu Santo. Sanidad, santidad, discernimiento. Tendrán el gozo de Él en sus almas. Dice, los ángeles se unirán con ellos en su culto. La alabanza y acción de gracias de los corazones agradecidos ascenderán al Salvador como una dulce ofrenda. ¿Por qué? Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Principios, un carácter. No adornos exteriores, no Biblias hermosas, no trajes, no coches, no casas, no riqueza, no dinero, no ostentación. No entendimos nada, queridos. Esta iglesia no es de Cristo. Esta iglesia es de un otro. Por eso Cristo está esperando todavía un pueblo que entienda esta realidad, que viva y experimente esta realidad. Pero el hombre se va a su iglesia. La militante. Esa es la que le gusta, esa es la que fomenta, esa es la que mantiene. Está profundamente descuidado del carácter y lo que es. Tan fácilmente levantamos el dedo para decir, tú haces no sé qué y no sé cuánto. Este es el cristianismo que viven algunos, acusadores de los hermanos. Dice, el Señor desea que mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Se le honra mediante la expresión de alabanza y agradecimiento. Él dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música y a lo largo de todo el sendero fueron cantados por los peregrinos. Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas y se había de ofrecer el agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. En esa forma, los caminos de Dios habían de ser conocidos en la tierra y su salud en todas las gentes. Así debería ser también hoy. Los habitantes del mundo adoran dioses falsos. Dioses. Hoy, Señor, solo te adoramos a ti. ¿Seguro? ¿Seguro? Dice, han de ser apartados de su falso culto. ¡Ey, esto es colmo ya! Esto es ya fuera de lugar. ¡Falso culto! Señor, no puede ser. No porque oigan acusaciones contra sus ídolos, sino porque se les presente algo mejor. Y he allí la cuestión. ¿Qué es eso algo mejor? Porque ese algo mejor, ni siquiera ese pueblo escogido, que al principio el enemigo decía, son gente engañada, creen pertenecerte a ti, pero son engañados. No saben a quién pertenecen. No saben los principios de quién viven. No saben a quién adoran. Y es justamente lo que está diciendo aquí. La gente adora dioses falsos y tiene un falso culto porque no conocen a Dios. Dice, han de ser pregonadas las bondades de Dios. Sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Lo somos? ¿Se ve el carácter de Dios en medio de nosotros? ¿O vivimos la distopía? Dice, el Señor desea que apreciemos el gran plan de redención, que comprendamos nuestro elevado privilegio como hijos de Dios y que caminemos delante de Él en obediencia y agradecimiento. Desea que le sirvamos en novedad de vida, con alegría cada día. Anhela que la gratitud brote de nuestro corazón porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque podemos poner todos nuestros cuidados sobre aquel que cuida de nosotros. Él nos ordena
que nos regocijemos porque somos la herencia del Señor, porque la justicia de Cristo es el manto blanco de sus santos, porque tenemos la bendita esperanza de la pronta venida de nuestro Salvador. No sé si entendemos cómo espera Dios vernos. Eso es lo que Dios espera ver. Pero no lo hay. Estudiando con profundidad, os vais a dar cuenta. ¿Pero qué dice Dios aquí? ¿Dónde está este pueblo que es la herencia del Señor? Porque la justicia de Cristo es el manto blanco de sus santos. ¿Qué perdió Adán en Edén? El manto blanco, ¿verdad? El manto de gloria. ¿Tenemos el manto de gloria? Esta es la expectativa que Dios tiene para con su pueblo. Pero la cuestión es, ¿dónde está este pueblo? Esta es la pregunta clave. Dice, el alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad es un deber igual al de la oración. Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez mayores de su infinita plenitud. Mucho más de lo que hacemos, debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana. Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, aumentarían grandemente nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en su servicio al repasar sus bondades y sus maravillosas obras en favor de sus hijos. Parémonos. ¿Dónde está esto? ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿En Babilonia? No sé si entendemos porque Dios nos está revelando la distopía en la cual vivimos, queridos. Nosotros creemos ser el pueblo de Dios. ¿Y por qué pasa lo que pasa en la iglesia? Dios nos está hablando de lo que Él espera recoger de su viña, la viña del Señor, no se olvida del título. El Hijo de Dios viene a recoger estos frutos. Pero están. Esta es la expectativa que Dios tiene para con su viña. Pero la pregunta es, ¿tiene la viña estos frutos? Si los tiene, ¿por qué 1888? Si los tiene, ¿por qué estamos aquí todavía? Entiendan, queridos, que Dios nos coloca por delante un espejo. Lo hace igual que en Sinaí. Esta es mi expectativa para con vosotros. ¿Dónde están los frutos? Dice, estas prácticas rechazan el poder de Satanás. Excluyen el espíritu de murmuración y queja y el tentador pierde terreno. Pregunto, ¿y por qué Cristo está a la puerta? ¿Y quién es el espíritu que está dentro? No lo sé si veis cómo Dios nos coloca en una realidad en la que en realidad no estamos. Nos revela la distopía, queridos. Eso es lo que está haciendo Dios, pero no creo que realmente somos capaces de entenderlo. ¿Por qué nos identificamos con este pueblo, pero no nos damos cuenta? Dije, si nosotros viviríamos, tendríamos esta experiencia en nuestra vida cristiana, dije, estas prácticas rechazan el poder de Satanás. ¿Y por qué está la iglesia como está? ¿Por qué todo el mundo en medio de la iglesia está contenta? ¿Por qué cuando alguna voz trata de advertir al pueblo de Dios de la apostasía, del error, se le acalla, se le marginaliza y se le excluye? Entiendan la realidad, queridos. Una cosa es lo que Dios espera de nosotros, otra cosa es cuál es la realidad, porque nos dice, estas prácticas rechazan el poder de Satanás, excluyen el espíritu de murmuración y queja, y el tentador pierde terreno. ¿Es esta nuestra realidad? Pues no, queridos. Entonces la otra tampoco. Entonces no somos el pueblo que nosotros creemos ser. Dice, fomentan aquellos atributos del carácter que habilitarán a los habitantes de la tierra para las mansiones celestiales. ¿Es así?
Busca a Dios, busca el mundo, ser parte de esa Laodicea que vive los principios de Dios. Yo creo que no. Por mi experiencia personal, cada vez que alguien me pregunta cuál es la iglesia donde yo voy, y se lo digo, ¿esto qué iglesia es? Pues la iglesia de Laodicea, que no la conoce nadie. Entonces, ¿cómo va a querer el mundo vivir unos principios que no existen, queridos? Esta iglesia vive los mismos principios que vive el mundo. Por eso no ve el mundo, no ve nada en ellos. Es duro, sí, es duro. Pero más duro creo yo que es vivir en la distopía, creer ser lo que no eres. Dice, un testimonio tal tendrá influencia sobre otros. No se puede emplear un medio más eficaz para ganar almas para Cristo. ¿Y por qué está la iglesia estancada? Lleva años que no crece. El único crecimiento que experimenta son los hijos que nacen en el marco de la familia y cada vez son menos. Pero esto tampoco lo vemos. ¿Dónde están estos frutos de la viña que Dios espera recoger? Ni están, ni se le esperan. Dice, hemos de alabar a Dios mediante un servicio tangible, palpable, real, que se ve, que lo ve todo el mundo, ¿verdad? Dice, haciendo todo lo que podamos para aumentar la gloria de su nombre. Dios nos imparte sus dones para que podamos también dar y hacer así que el mundo conozca su carácter. Atentos, ¿de qué está hablando? Dice, en el sistema judío, las ofrendas formaban una parte esencial del culto de Dios. Se enseñaba a los israelitas a destinar una 10ª parte de todas sus entradas al servicio del santuario. Además de esto, habían de traer ofrendas por el pecado, ofrendas voluntarias y ofrendas de gratitud. Estos eran los medios para sostener el ministerio de evangelio en aquel tiempo. Bien, ahora vamos a nuestro tiempo. Dice, Dios no espera menos de nosotros de lo que esperaba de su pueblo antiguamente. Debe llevarse adelante la gran obra de la salvación de las almas. Él ha hecho provisión para esa obra por medio del diezmo y las ofrendas. Y hay un debate hoy en día, loco, bestia, porque el enemigo ha tratado, y lo ha conseguido desgraciadamente, de que los diezmos y las ofrendas vayan para la obra y el ministerio de aquel que ocupa el trono del lugar santo, para la obra de la confusión. Por eso el pueblo está en Babilonia, por eso el llamado de Dios de Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ellos, pueblo mío, pero no queremos salir. Solo acusamos, pero somos ignorantes en gran manera. En gran manera. Dice, Él ha hecho provisión para esa obra por medio del diezmo y las ofrendas. ¿Quién ha hecho provisión? Dios. ¿De quiénes son esos diezmos y las ofrendas? De Dios. ¿Y dónde participamos nosotros con ellas? ¿En la obra de Dios? ¿Y por qué el pueblo está en Babilonia entonces? No entendemos, ¿verdad? No entendemos. Yo os digo que esta será una de las grandes pruebas de la grandísima mayoría de aquellos que se pierden. De la grandísima mayoría. Porque Dios dice que le estamos robando. Mucha gente dice, no, yo no lo hago. Cuidado, porque estás sacando de la tesorería de Dios y la estás entregando a la de Satanás. Y no te enteras. Tú solo sabes acusar y condenar. Pero no sabes lo que estás haciendo. Porque Jesús, cuando vino a los fariseos, les dijo directamente en la cara que ellos están adorando a Satanás.
¿Qué diría hoy? Más de lo mismo, pero la gente no se entera. La gente cree ser salva, cree obrar con Cristo, pero Cristo dice: me estáis robando, porque tomáis de lo mío y lo entregáis al enemigo. Porque falta discernimiento para entender cuál es la obra de Dios y cuál es la obra del enemigo. Y por qué el pueblo, la iglesia militante, está en Babilonia. ¿Y por qué falta la iglesia triunfante? Pues porque no hay ministros, por falta de recursos, porque el pueblo que profesa ser pueblo de Dios sirve al enemigo. No lo digo yo. Estudien Malaquías 3. Y de eso está hablando Dios. Dice: Él ha hecho provisión para esta obra por medio del diezmo y las ofrendas. Él espera que así se sostenga el ministerio del Evangelio, no la iglesia. No, el ministerio del Evangelio, que fue entregado a todos los creyentes, pero que hay unos mensajeros escogidos por Dios en el día de la expiación. En Malaquías 3 son los jornaleros, que se les roba lo que le pertenece. ¿Por qué le dirá Dios eso? No lo sé. Pero el pueblo de Dios, profeso, la iglesia militante, está acusando a los que están haciendo la obra de Dios de cosas que, en su gran ignorancia, la gente desconoce. Y que al robar, pues incumple el mandamiento, y si incumple el mandamiento, pues no puede ser salvo, ¿no? Porque lo estás haciendo deliberadamente. Tomas de lo que es de Dios y se lo estás entregando a la obra de Satanás. Es duro, sí, lo sé. Pero es verdad, no lo digo yo, está escrito. Dice: Él espera que así se sostenga el ministerio del Evangelio. Reclama el diezmo como suyo. Y siempre debería ser considerado como una reserva sagrada a fin de ser colocado en su tesorería para beneficio de la causa de Dios. Él nos pide también ofrendas voluntarias y ofrendas de gratitud. Todo esto ha de ser dedicado para la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero cuidado, ¿cuál Evangelio? Porque el enemigo trabaja con la Biblia en medio de la iglesia. Por eso Cristo está a la puerta de la iglesia de la Odisea. No está dentro. ¿Quién está dentro? ¿Bajo qué principios se dirige la iglesia? ¿Qué carácter tiene? Buenas preguntas. Dios trata de despertar un pueblo, de preparar un pueblo. Y quiere ser la iglesia triunfante. El servicio que se hace para Dios incluye el ministerio personal. Algunos los días pasados se atrevieron a parar a mi mujer en la iglesia y acusarla de que vive de los diezmos. No tienes narices en venir a decírmelo en la cara, ¿verdad? Necesitas ir a mi mujer. Te espero, querido, y tómate la Biblia y el Espíritu Profecía, porque necesitamos estudiar antes de acusar y perseguir a otros. Dice: mediante el esfuerzo individual, hemos de cooperar con Él en la salvación del mundo. La orden de Cristo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, se dirige a cada uno de sus seguidores. Todos los que sean investidos para una vida semejante a la de Cristo han de trabajar por la salvación de sus prójimos. Su corazón latirá al unísono con el corazón de Cristo. Se manifestará en ellos el mismo anhelo por las almas que él sentía. No todos pueden ocupar el mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra para cada uno. En la antigüedad, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, con su humildad y sabiduría, y Josué con sus diversos dones, fueron todos empleados en el servicio de Dios.
La música de María, el valor y la piedad de Débora, el afecto filial de Ruth, la obediencia y fidelidad de Samuel, la firme fidelidad de Elías, la suavizadora y subyugadora influencia de Eliseo, todas esas cualidades se necesitaron. Así también ahora, todos aquellos a quienes Dios ha prodigado sus bendiciones, han de responder con un servicio verdadero. Ha de emplearse cada don para el adelanto de su reino y la gloria de su nombre. Todos los que reciben a Cristo como un Salvador personal han de manifestar la verdad del Evangelio y su poder salvador en la vida. En lugar de hacer la obra del enemigo, con un carácter confuso y en ignorancia, hemos de experimentar el Espíritu de Cristo. Y debemos permitir que sea Él el que haga su trabajo y su obra a través de nosotros. Dice, por medio de la gracia de Cristo, podemos realizar todo lo que Dios requiere. ¿Qué es la gracia de Cristo? Es el don inmerecido, es el Espíritu Santo, queridos. Pero si no lo tienes, sin querer, salen otros frutos. Y se notan, ¿no? Dice, todas las riquezas del cielo han de ser reveladas mediante el pueblo de Dios. Dijo Cristo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero este profeso pueblo de Dios, que como decía bien el enemigo al principio, está engañado, no sabe quién es su Dios. No sabe ni tampoco cuáles son los principios bajo cual vive. Y se convierten, junto con el enemigo, en acusadores de los hermanos, en lugar de reflejar ese carácter que trata de ayudar a la gente, que purifique su mente, que comprenda el Evangelio, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean salvos. Dice, Dios reclama toda la tierra como su viña. Aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya tanto por la redención como por la creación. Cristo hizo su sacrificio por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, mediante este don único, todos los demás se imparten a los hombres. Ahora, yo pregunto, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cuándo nos fue dado a nosotros este don único? Porque desconocemos esta realidad, por esto no somos el pueblo de Dios. Por eso estamos adorando a un falso espíritu y a un falso Dios. Con un falso espíritu y a un falso Dios. Dice, diariamente todo el mundo recibe las bendiciones de Dios. Cada gota de lluvia, cada rayo de luz prodigado sobre la humanidad ingrata, cada hoja, flor y fruto, testifican de la tolerancia de Dios y de su gran amor. ¿Y qué se da en cambio al gran dador? ¿Cómo consideran los hombres las demandas de Dios? ¿A quién rinden el servicio de su vida a las multitudes? Sirven a Mamón, dice. La riqueza, la posición, los placeres del mundo son su blanco. La riqueza se obtiene robando no solo a los hombres, sino a Dios. Señor, pero si nosotros pagamos religiosamente nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sí. ¿A quién? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Mucha gente está descuidada en esto. Por eso será condenada. Porque no tienen discernimiento para entender cómo obra Dios, a través de quién y cuál es el verdadero evangelio. No lo comprenden. Y por eso Dios dice, me estáis robando. Dice, los hombres usan los dones divinos para complacer su egoísmo. Y cuando dice esto, se refiere incluso a aquellas iglesias que nos dijo al principio. Ostentación, ceremonias, en fin, todo lo que reluce. Este es su egoísmo, porque nosotros, lo mismo que los judíos, no nos damos cuenta, nos vanagloriamos con el templo del Señor, donde yo voy, estoy cómodo, vivo bien, me siento bien las horas que estoy allí, pero el carácter es el problema.
¿En qué templo vive Dios? ¿En aquel o en este? Y eso es lo que nosotros no entendemos de lo que habla Dios, queridos. Dice, todo lo que pueden tomar lo usan para satisfacer su amor egoísta de placer. Cómodos en casa, cómodos en viaje, cómodos en la iglesia. Todo sea lujo. Pero en el templo del alma hay un huracán. Ahí no hay nada cómodo. Hay una confusión que no sabe uno ni por dónde. Dice, el pecado del mundo de hoy día es el mismo que acarreó la destrucción de Israel. La ingratitud a Dios, el descuido de las oportunidades y bendiciones, el aprovechamiento egoísta de los dones de Dios, todo eso estaba comprendido en el pecado que hizo caer la ira sobre Israel. El pecado que hizo caer la ira sobre la Odisea. Por eso no para de preguntarse, ¿por qué no viene Cristo? Y como no tienen una respuesta, ya vendrá. Mientras tanto, vamos a vivir bien. Riqueza, posición, placeres. ¿Por qué no viene Cristo? Yo qué sé. No llegó la hora. Pues la hora llegó en 1888. Pero, bueno, pues esto es el pasado. Ya. ¿Dios también es el pasado? ¿Por qué quiso venir entonces? ¿Y por qué desde entonces hasta hoy no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué sigue pasando? Dice, todo esto estaba comprendido en el pecado que hizo caer la ira sobre Israel. Dice, estos males están trayendo la ruina al mundo actual. De pasado nada. Actual. Y cada vez peor. ¿Pero quién se da cuenta de esto? Nadie, porque estamos muy contentos. La iglesia va bien, nosotros va bien, vivimos bien, no pasa nada. Estamos bien. La ira de Dios, la separación de Dios. Dice, las lágrimas que Cristo derramó sobre el monte de las olivas al contemplar la ciudad escogida, no las derramó solamente por Jerusalén. Eran un tipo de esta realidad, queridos. Dice, en la suerte de esta ciudad, él contempló la destrucción del mundo. ¿What? ¿Cómo? La destrucción del mundo. Y la iglesia militante está en el mundo, por si no se ha enterado. Sí, con su institución, con sus iglesias, con sus adornos, con su ostentación. Está en el mundo. Y no se ha enterado. Por eso Dios se ve obligado a hacer un llamado especial en Apocalipsis 18:4. Salid de medio de ellos, pueblo mío. ¿No os dais cuenta de dónde estáis? ¿No os enteráis que vais a morir? ¿No os dais cuenta que estáis adorando a un falso Dios? Parece ser que no. Dice, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. En este tu día, el día están llegando a su fin. Casi ha terminado el tiempo de misericordia y privilegios. Se están reuniendo las nubes de venganza. Los que han rechazado la gracia de Dios están por ser envueltos en una ruina súbita e irreparable. Pero no nos preguntamos, Señor, un momento. ¿Cómo rechazamos nosotros tu gracia? Pero si nosotros vivimos en la gracia. Nosotros vivimos en la iglesia por la gracia de Dios y somos salvos y tal. Y Dios dice, habéis rechazado. Porque no me escucháis. No me escucháis. Para este pueblo, el Apocalipsis 3 es como el Isaías 53 para los judíos. No lo toquéis. No se os ocurra ni leerlo. No lo leáis. No vaya a ser que entendáis. No se os ocurra.
Mientras tanto, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, la niña de sus ojos, que en el año 70 fue arrasada. Y a la Laodicea le toca más pronto que tarde, porque le está ocurriendo lo mismo y no se entera. Dice, sin embargo, el mundo duerme. Sus habitantes no conocen el tiempo de su visitación. ¿Dónde se ha de encontrar la Iglesia en esta crisis? ¿Están cumpliendo sus miembros con las demandas de Dios? ¿Están cumpliendo la comisión divina y presentando el carácter de Dios al mundo? ¿Están llamando con insistencia la atención de sus prójimos al último misericordioso mensaje de amonestación? Sí, pero ¿quién lo tiene que dar? Porque a Gabriel le está diciendo, pero cállate de una dichosa vez, no hables ya más contra la Iglesia. Pero es que es Dios el que pregunta, ¿dónde estáis, pueblo mío? ¿Os dais cuenta de dónde estáis? ¿Sabéis cómo va vuestra vida? ¿Qué tal el templo de vuestra alma? ¿Qué tal el carácter? Sí, pero tú cállate, Gabriel, no digas nada. No hables en contra de nosotros. Pues quédate tranquilo en la iglesia militante, hijo mío, que no te voy a cerrar yo la puerta de la iglesia. Tú quédate quieto ahí. Pero deja de acusar a otros que están cumpliendo con su trabajo. Y perseguir a mi mujer, ¿no? Los hombres están en peligro, las multitudes perecen, pero cuán pocos de los profesos seguidores de Cristo sienten anhelo por esas almas. El destino de un mundo se halla en juego en la balanza, pero esto apenas sí conmueve a los que pretenden creer las verdades más abarcantes que jamás hayan sido dadas a los mortales. No se enteran. ¿Cuál es la realidad en la que vivo? ¿Por qué pasa lo que pasa con la iglesia? ¿Por qué no viene Cristo? ¿Dónde está el problema? Todo el mundo está despreocupado. ¿Por qué? Hombre, pagamos a nuestros maestros. Para eso están pagados, para que nos cuenten la verdad, ¿no? Vamos a ver qué le pasó a Israel. No vaya a ser que le está pasando a la Laodicea igual y no nos enteramos. Por eso Dios dice, estáis tomando de lo mío y se lo estáis entregando a Satanás. A él le servís y no os enteráis. Dice, hay un estupor, una parálisis. Hay falta de aquel amor que indujo a Cristo a abandonar su hogar celestial y tomar la naturaleza humana a fin de que la humanidad pudiera tocar a la humanidad y llevarla a la divinidad. Hay un estupor, una parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide entender el deber de la hora. Sí, Gabriel, pero tú cállate, no hables contra nosotros, hombre. Que nosotros vamos bien en la iglesia. No tenemos ningún problema. Ya, pero Dios dice que hay un estupor, un parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide entender el deber de la hora. Por eso empezó por ahí. El enemigo los reclama. Son gente engañada. No se enteran de su realidad. Viven una distopía. Déjalos allí, que a mí me viene bien, dice el enemigo, ¿no? Y Cristo en esta batalla no puede vencer. Porque no hay un pueblo. Y yo lo digo y la gente me mira, dice, este tío es extraterrestre. Será, pero Dios también. Que sí que es extraterrestre, ya lo sé. Estoy hablando metafóricamente. Lo que dice Gabriel, vale, no quieres escuchar, no pasa nada. Pero lo que dice Dios, tampoco. Entonces, ¿en qué iglesia estamos? ¿La militante o la triunfante? Dice, cuando los israelitas entraron en Canaán, no cumplieron el propósito de Dios, de poseer toda la tierra. Después de hacer una conquista parcial, dice, se establecieron para disfrutar de los resultados de sus victorias. En su incredulidad y amor a la comodidad, ¿incredulidad? ¿Cómo entiende Dios esto? ¿Incredulidad? ¿Y comodidad? Dice, se congregaron en las porciones ya conquistadas en vez de proseguir y ocupar nuevos territorios.
Y cuando Dios dijo esto, lo dijo con un propósito, porque si tú conquistas nuevos territorios, cada vez menos territorios tendrá el enemigo donde desarrollar sus principios, sus atributos. ¿Por qué está el pueblo de Dios contaminado por el mundo? ¿Por qué el mundo se ha metido en medio de la iglesia? Porque la iglesia se quedó contenta. Y poco a poco el mundo se metió en la iglesia. Y nos parece bien. Por eso dice Dios, hay un estupor, un parálisis. La gente no se da cuenta. Vive un formalismo. Pero Dios odia esa religión. Por eso ese pueblo no le pertenece. Dice, así comenzaron a apartarse de Dios. Al no cumplir el propósito divino, hicieron imposible que Dios cumpliera su promesa de bendecirlos. ¿No están haciendo lo mismo la iglesia de hoy? Teniendo ante ellos a todo el mundo necesitado del evangelio, los profesos cristianos se congregan donde pueden gozar de los privilegios evangélicos. No sienten la necesidad de ocupar nuevos territorios, llevando el mensaje de salvación a las regiones remotas. Rehúsan cumplir el mandato de Cristo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Son menos culpables de lo que fue la iglesia judía? No. ¿Por qué faltan estos ministros? Porque a la iglesia se le ha contado que solamente un grupo privilegiado tienen derecho a los diezmos. Entonces, la gran comisión fue pisoteada, dejada en incomprensión. Por eso el pueblo de Dios no sabe ni dónde está ni cuál es su obra. Pero sí saben acusar a los que sí tratan de hacer lo que tienen que hacer. ¿Se puede vivir mayor distopía que esta? Yo creo que no, pero todo el mundo está en su derecho, ¿no? Dice, los profesos seguidores de Cristo están siendo probados ante el universo celestial. ¿Están siendo probados? ¿Igual cada uno en Edén? Sí. ¿Confían plenamente en Dios? No. ¿Pero qué dice Gabriel? No, yo no digo nada. Por los frutos los conocerás, dice Dios. Dice, pero la frialdad de su celo y la debilidad de sus esfuerzos en el servicio de Dios los señalan como infieles. Señor! ¿Cómo que infieles? Si nosotros a rajatabla, ¿no hicieron esto los judíos también? Sí. Si lo que están haciendo fuera lo máximo que pueden hacer, no caería la condenación sobre ellos. Pero si su corazón estuviera ocupado en la obra, podían hacer mucho más. Ellos saben, y el mundo también lo sabe, que han perdido en gran medida el espíritu de abnegación y sacrificio. ¿Y qué espíritu tienen? Pues el de Apocalipsis 3. Lo dice Dios, pero no nos interesa. Dice, hay muchos frente a cuyos nombres se encontrarán escritos en los libros del cielo lo siguiente: no son productores, sino consumidores. Muchos de los que llevan el nombre de Cristo oscurecen su gloria, velan su belleza, lo privan de su honor. Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la Iglesia, pero que no están bajo el dominio de Cristo. ¿Cómo? ¿Y bajo el dominio de quién están? De este espíritu de Apocalipsis 3. ¿En medio de la iglesia, Señor? Pues sí. ¿Se entera alguien? No. Pero por si acaso, tú cállate, Gabriel. No vaya a ser que despierte alguno. Dice, de aquí que están, no hacen caso de sus instrucciones ni cumplen con su obra. De aquí que están bajo el dominio del enemigo. En la iglesia. No están haciendo un bien positivo. Por lo tanto, están realizando un daño incalculable. Porque lo que ellos hacen le aporta la obra del enemigo, no la de Dios. Debido a que su influencia no es un sabor de vida para vida, es un sabor de muerte para muerte. Porque eso es lo que están haciendo, apoyando la obra del enemigo.
Dice, sí, pero nosotros estamos haciendo las cosas para la iglesia. Sí, pero dice que la iglesia está bajo el dominio del enemigo. El Señor dice, no había de hacer visitación sobre esto, por cuanto los hijos de Israel no cumplieron con el propósito de Dios, fueron puestos a un lado, a los judíos, fueron puestos a un lado los gentiles, 1840, fue puesta a un lado la Odisea, 1888, y ahora Dios está trabajando para que haya un pueblo triunfante. Dice, y el Señor extendió su invitación a otros. Y estos también son infieles, ¿no serán rechazados de la misma forma? Pues claro que sí. Por eso digo yo una y otra vez, mucha gente dice, no, solo nosotros hemos salido de Babilonia. Y ya. ¿Y qué carácter predicas y profesas? Esa es la clave, queridos. Y nosotros lo entendemos. Nosotros estamos para afuera, pero el problema está para adentro. ¿Quién habita este templo? ¿Con qué carácter obramos? ¿A qué obra apoyamos? Lo reclama Dios. ¿Por qué no lo entendemos? Pues el egoísmo que tenemos dentro, que procede de un espíritu del enemigo, no nos deja ver, no nos deja entender, no nos deja tener discernimiento, y seguimos preguntándonos al mismo tiempo, ¿y por qué no viene Cristo? ¿Por qué será? Dice, en la parábola de la viña, Cristo declaró culpables a los labradores. Ellos fueron los que habían rehusado dar a su Señor el fruto de su terreno. Los sacerdotes y magistrados de la nación judía fueron los que, al descariar al pueblo, le habían robado a Dios el servicio que él reclamaba. ¿Se entiende mejor ahora? ¿Qué obra se apoya? ¿Se entiende mejor? ¿Se entiende mejor qué consecuencias tiene para el pueblo? ¿Se entiende mejor? Despierten, queridos. Dejan de acusarme a mí y dejan de perseguir a mi mujer, que la pobre bastante está haciendo para Dios, cumpliendo con sus deberes. Si tienes algo que decirme, ven y cuéntamelo en la cara. Y hablamos. Deja de ser cobarde, ¿verdad? Dice, fueron ellos los que apartaron de Cristo a la nación. Tipo, realidad de hoy. ¿Alguien se entera? No. No. Ni se quieren enterar. Siquiera. Dice, la ley de Dios exenta de tradiciones humanas fue presentada por Cristo como la gran norma de obediencia. Esto despertó la enemistad de los rabinos. Ellos habían puesto las enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios. ¿Está pasando esto hoy? También. Claro. Porque los hombres han dicho, no, esta iglesia es. Y Dios dice, no, esta iglesia ya no es. Y han convertido a los feligreses en acusadores de los hermanos. Los han llenado del mismo espíritu que tienen ellos. Dice, esto despertó la enemistad de los rabinos. Ellos habían puesto las enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios y habían apartado al pueblo de sus preceptos. No estaban dispuestos a renunciar a sus mandamientos hechos por hombres a fin de obedecer los requerimientos de la palabra de Dios. No querían sacrificar por causa de la verdad el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres. Y está ocurriendo hoy. No hables en contra de la iglesia y de los maestros. Se repite la historia. Distintas circunstancias. El trasfondo, el mismo. ¿Alguien se entera? No. No. Dice, cuando Cristo vino, presentando a la nación las demandas de Dios, los sacerdotes y ancianos le negaron su derecho de interponerse entre ellos y el pueblo. ¿Está ocurriendo hoy? Pues claro, por eso me persigues a mí y a mi familia, ¿no? Por eso me estás acusando. Porque estoy tratando de despertar un pueblo dormido, ¿verdad? Dormido, totalmente dormido y engañado.
Pero vosotros no queréis ser despiertos. A vosotros os gusta Satanás, sus principios y sus obras. A vosotros os gusta la persecución. Al menos si supierais la verdad, pero tampoco la sabéis. Solo creéis saberla. No tenéis ni idea. Dice, no estaban dispuestos a aceptar sus reproches y amonestaciones, y se propusieron malquistar a la gente con Jesús y así destruirlo. Ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo con los resultados que le siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. Y hoy, ese Gabriel, este es el culpable. Por eso la iglesia está como está, por Gabriel. Oye, si tuviera yo tanto poder. Si tuviera yo tanto poder. Pero no creo. No creo. ¿No obran acaso las mismas influencias en nuestros días? ¿No están muchos siguiendo los pasos de los dirigentes judíos a semejanza de los labradores de la viña del Señor? ¿Acaso los dirigentes religiosos no están apartando a los hombres de los claros requisitos de la palabra de Dios? ¿No están educándolos en la transgresión en vez de la obediencia a la ley de Dios? Pecamos hasta que Cristo viene. Y la iglesia dice, pues sí, debe de ser. Porque total, no nos queda otra. Dice, desde muchos púlpitos de las iglesias se enseña a la gente que no es obligatoria la ley de Dios. Se exaltan las tradiciones, ordenanzas y costumbres humanas. Los dones de Dios se emplean para fomentar el orgullo y la complacencia propia, al paso que se olvidan las demandas de Dios. Claro. Y nosotros cuando entendemos las demandas de Dios, huimos rápidamente a los 10 mandamientos, que por cierto, no cumplimos ni uno. Pero es que aquellas no son todas las demandas de Dios. Nos habló de algunas en estas. Por eso no hay ministros que prediquen la verdad. Porque estamos robando a Dios y entregándolo a Satanás. Y nosotros nos justificamos que estamos haciendo la obra de Dios. Pues bueno, Dios está hablando. No Gabriel. No, Gabriel no está hablando. Aquí está hablando Dios. El que quiera entender. El que quiera seguir en la confusión, pues es libre. No voy a cerrar yo las puertas de las iglesias vuestras, ¿no? Seguid allí. Cada uno recogerá lo que ha sembrado, ¿no? Dice, al poner a un lado la ley de Dios, los hombres no saben lo que están haciendo. La ley de Dios es la transcripción de su carácter. Abarca los principios de su reino. El que rehúsa aceptar esos principios se está colocando fuera del canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. Es decir, no tiene el Espíritu Santo. Él es el canal por donde vienen estas bendiciones. Por lo tanto, el que rehúsa aceptar estos principios no puede tener el Espíritu Santo. Es imposible. No lo digo yo, está escrito. ¿Por qué no entendemos? Por alguna razón. Dice, las gloriosas posibilidades presentadas ante Israel se podían realizar únicamente mediante la obediencia a los mandamientos de Dios. La misma elevación de carácter, la misma plenitud de bendición, bendición de la mente, el alma y el cuerpo, bendición del hogar y del campo, bendición para esta vida y la venidera, podemos obtenerlas únicamente por medio de la obediencia. Tanto en el mundo espiritual como en el natural, la obediencia a las leyes de Dios es la condición para llevar fruto. Y cuando los hombres enseñan a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios, están impidiendo que den fruto para su gloria. Son culpables de retener del Señor los frutos de su viña. No lo sé si entendemos de lo que está hablando. Los mensajeros de Dios, mandados por el Maestro, vienen a nosotros. Me pregunto, ¿quiénes serán estos? ¿Quiénes serán estos que han de despertar un pueblo que está en Babilonia? Aquellos que la iglesia dice que se callen, que no hablen contra nosotros. Los mensajeros de Dios mandados por el Maestro vienen a nosotros. Vienen como Cristo demandando obediencia a la palabra de Dios. Piden los frutos de la viña. Piden los frutos de la viña. Los frutos del amor, la humildad y el servicio abnegado. ¿Acaso no hay muchos labradores que a semejanza de los dirigentes judíos
se mueven a ira. Cuando se presentan delante del pueblo las demandas de la ley de Dios, ¿no usan su influencia estos maestros para inducir a los hombres a rechazarlas? A tales maestros Dios llama siervos infieles. Y que los tenéis justo en la iglesia, queridos, que no quieren predicar la verdad. Os predican aquellas cosas que a vosotros os gusta, pero que no sabéis que os lleva a la muerte. Porque lo que es fundamental ni lo tocan. No se atreven. Y vosotros, tan contentos. Dice, las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel encierran una solemne admonestación para la iglesia actual y sus dirigentes. De Israel, dijo el Señor, escribiré las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Y él declaró de los sacerdotes y maestros, mi pueblo fue tallado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿No será caso de las reprensiones de Dios? ¿No se aprovecharán las oportunidades de servir? ¿Impedirán la mofa del mundo, el orgullo de la razón, la conformidad a las costumbres y tradiciones humanas que los profesos seguidores de Cristo les sirvan? ¿Rechazarán la palabra de Dios como los dirigentes judíos rechazaron a Cristo? Delante de nosotros está el resultado del pecado de Israel. ¿Aceptará la amonestación la iglesia de Dios hoy día? Parece ser que no. Es más, está muy molesta, porque alguien tiene que tapar la boca de Gabriel. Alguien tiene que hacerlo, pero cuanto antes. Si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y la grosura de la oliva. No te jactes. Por su incredulidad fueron quebradas, mas tú, por la fe, estás en pie. No estás por ti mismo, sino porque Cristo te sostiene. No te ensoberbezcas, antes teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Y aquí se termina nuestra reflexión de hoy, queridos, y aquí se termina la segunda parte de sería la viña del Señor. Espero que a alguien le sea de provecho y que alguien entienda en qué realidad vive la de la iglesia militante que está en Babilonia en plena confusión, o escoge acudir al llamado de Dios del Apocalipsis 18:4, salid de medio de ellos, pueblo mío, y conviértete en la iglesia triunfante. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y en todo lo que hagamos, lo hagamos, y todo lo que he dicho y he hecho, que sea en nombre de Cristo Jesús. Amén.